Días, alumnos. Bueno, el video de hoy es para analizar un poco todos los acontecimientos ocurridos entre 1963 y 1973. 10 años de la historia argentina que van a ser años bastante convulsionados, sobre todo desde el punto de vista político. Bueno, en el último video nos habíamos quedado con el golpe de estado de Arturo Frondizi, o que le hacen a Arturo Frondizi, en marzo de 1962. Tras el golpe de estado del 62, Frondizi es enviado a la prisión de la isla Martín García e inmediatamente, en lugar de instalarse una dictadura militar, vamos a ver que se anticipa a la toma del poder por medios militares, se anticipa el presidente provisional del Senado, que era José María Guido, y basándose obviamente en la Constitución y digamos, en su rol que le correspondía dentro de ese cargo, asume la presidencia. ¿Por qué no había asumido directamente el vicepresidente de Frondizi? Porque Frondizi ya hacía un par de años su gobierno estaba sin vicepresidente. El vicepresidente había sido Alejandro Gómez, quien había renunciado tras una serie de conflictos con las universidades públicas, que fueron los conflictos que comúnmente se los denominaron como los conflictos de laica o libre, cuando el gobierno de Frondizi permitió que las universidades privadas también otorgaran títulos habilitantes. De esta manera Alejandro Gómez ya había renunciado, y cuando sacan del poder a Frondizi no tenía vicepresidente. Se anticipa a tomar el poder José María Guido, y de esa manera José María Guido gobierna un año hasta 1963, cuando hay un llamado a elecciones. Durante este breve gobierno de José María Guido se produce un gran conflicto militar, un gran enfrentamiento militar que, digamos, tenía dos fases, dos variables, que eran estos dos grupos denominados como azules y colorados. ¿En qué se basaban estas variables, o estas diferentes variantes, mejor dicho, o posturas dentro de las Fuerzas Armadas? Fundamentalmente era qué rol tomaban con respecto a las elecciones y con respecto al peronismo. Vamos a ver que las Fuerzas Armadas se dividieron en dos grandes bloques. Sobre todo el ejército se divide en estos dos grandes bloques: los colorados, liderados por el general Carlos Toranzo Montero, y vamos a ver que los azules, liderados por Juan Carlos Onganía. Los dos eran militares. Vamos a ver que después de varios enfrentamientos, los azules se terminaron imponiendo, y vamos a ver que lo que proponía uno y otro era lo siguiente. Mientras que los colorados proponían que continuara proscripto el peronismo y que no se llamara a elecciones, que continuara o que se perpetuara una dictadura militar, los azules proponían llamar a elecciones, elecciones democráticas, que participen los demás partidos políticos, pero por supuesto menos el peronismo, que también estaban a favor de que continuara proscripto. Bueno, después de varios enfrentamientos, hubo muertes inclusive. Vamos a ver que los azules, de la mano de Onganía, lograron imponerse, y entonces en 1963 hubo un llamado a elecciones. En esas elecciones vamos a ver que el peronismo continuaba proscripto, no pudo participar en las mismas, y triunfó la fórmula del radicalismo del pueblo, de la UCR del pueblo, que estaba con el candidato a presidente, que era Arturo Illia, y el candidato a vicepresidente, que era Carlos Perete. Vamos a ver que con el peronismo proscripto, los peronistas decidieron votar nuevamente en blanco, como habían hecho por allá por la elección de convencionales constituyentes de 1957. Y en esa ocasión vamos a ver que, o en esta ocasión, en la de 1963, vamos a ver que ese voto en blanco peronista casi rondó ese 40% de voto en blanco. Vamos a ver que Ilia llega a la presidencia obteniendo la victoria, pero con, digamos, escasos votos, con un 25%
de los votos. El segundo lugar lo obtuvieron los radicales intransigentes con un 22%. Y de esta manera ya se fue formando la idea de que el gobierno de Ilia, digamos, tenía o carecía de una legitimidad en el poder, ya que no había llegado con un gran apoyo popular, precisamente porque las fuerzas mayoritarias, que era el peronismo, estaba proscripto. Vamos a ver que de esta manera los radicales del pueblo llegaron a la presidencia. En ese momento no existía la segunda vuelta electoral. Recuerden que hoy por hoy, cuando un candidato obtiene digamos, un porcentaje inferior al 40% y tiene muy poca diferencia con respecto al segundo, vamos a ver que se va a una segunda vuelta y de esta manera en esa época no existía. Ilia gana con el 25% de los votos y en segundo lugar llegan los radicales intransigentes. Bueno, vamos a ver que el candidato de los radicales del pueblo rápidamente continúa con muchas de las políticas impulsadas por Frondizi durante su presidencia, continúa la industrialización por sustitución de importaciones en su variante de industrias pesadas, continúan llegando industrias de capitales privados en el país, pero vamos a ver que la presidencia de Ilia es una presidencia que se caracterizó más bien por aplicar grandes políticas nacionalistas. En realidad, durante la presidencia de Frondizi se fueron estableciendo contratos petroleros, vinieron empresas privadas, extrayeron petróleo y en poco tiempo la Argentina pasó de ser importador a ser exportador de petróleo. Eso le había servido a nuestro país para ir almacenando gran cantidad de divisas, de reservas monetarias, y cuando llega Ilia al poder utiliza esas reservas para anular esos contratos petroleros, para anular los contratos que había hecho Frondizi en el que estas empresas privadas exploraban y extraían el petróleo para que luego sea distribuido por YPF. Bueno, se firman las indemnizaciones con estas empresas privadas en materia petrolera y durante la presidencia de Ilia vamos a ver que se anulan esos contratos, se los indemniza a estas empresas, sobre todo que eran de capitales europeos, pero también norteamericanos, y todo lo que tiene que ver con la exploración y extracción de petróleo también queda a manos de YPF. Por lo que podemos decir que durante la presidencia de Ilia se nacionaliza en su totalidad el petróleo de nuestro país. Durante la presidencia de Ilia, obviamente, muchas de las industrias que habían comenzado a funcionar durante la presidencia de Frondizi continúan produciendo y en grandes niveles. Hay una gran demanda de bienes, hay un gran consumo, sobre todo va creciendo la clase media, es una etapa en la que hay pleno empleo, como habíamos mencionado ya en videos anteriores, y se va consolidando esta idea de que prácticamente no había desempleo. Vamos a ver que la presidencia de Ilia se caracterizó sobre todo por un crecimiento en lo que es la clase media y sobre todo se caracterizó por ser un presidente que respetó la libertad de prensa. De hecho, fue un presidente muy criticado y nunca se la agarró contra la prensa. Y por sobre todas las cosas, tampoco reprimió huelgas ni manifestaciones que se han producido durante su gobierno. En ese sentido fue un presidente democrático que respetaba la diversidad de opiniones. Vamos a ver que los grandes logros vienen con una serie de medidas, como por ejemplo la ley de medicamentos, que establecía que pequeños laboratorios también pudieran elaborar medicamentos y de esa manera cortar el monopolio de los grandes grupos o las grandes empresas dedicadas a la producción, digamos, de remedios. De esta manera vamos a ver que su principal, digamos, eslogan o, por decirlo de alguna manera, sus principales obras se basaban, mejor dicho, en que el gobierno proponía que se produjera todo acá en el país y sobre todo cortar con el monopolio de ciertas empresas para estimular también el surgimiento de otras, tal vez de capitales locales y obviamente de propiedad de pequeños y medianos industriales.
Obviamente en términos económicos, así como la presidencia de Frondizi, que habían sido una presidencia exitosa, vamos a ver que en términos económicos la presidencia de Ilia también lo es. La Argentina, digamos, como dije hace un rato, tiene pleno empleo. Tal vez le jugó un poco en contra el tema de la anulación de los contratos petroleros, fueron muy criticados por la prensa, muchos le atribuían que el país iba a perder credibilidad frente a las inversiones extranjeras, pero lamentablemente lo que no lo apoyó a Ilia es su rol con el peronismo y sin duda el periodismo. Vamos a ver que los periodistas o la gran mayoría del periodismo de aquellos años lo acusaban de que no tomaba medidas drásticas o rápidas en su gobierno, lo ridiculizaban en algunos medios, caricaturizándolo como que era una tortuga, que no tomaba decisiones. Cosa que en realidad fue errónea, porque si nos ponemos a juzgar por la serie de medidas o políticas impulsadas por su gobierno, en realidad en el poco tiempo que gobernó se aplicaron grandes medidas que beneficiaron a la sociedad. De hecho, durante la gestión de Ilia vamos a ver que se brindó el mayor presupuesto de toda la historia de nuestro país en salud y en educación. Los docentes percibieron en esos años no solo sueldos, digamos, de importancia, sueldos altos, sino que también se destinó gran cantidad de dinero a la ampliación de escuelas, la modernización de escuelas, la creación de nuevos establecimientos educativos. Y vamos a ver que en el plano de la salud también, sobre todo con la entrega de insumos. Cabe recordar que Ilia fue el primer médico que tuvimos como presidente, cortando con una larga tradición en la que la mayoría de los presidentes siempre eran o militares o abogados. De esta manera vamos a ver que tal vez por ese motivo fue quien destinó un mayor presupuesto a la salud, a la educación, y su gobierno finalizó anticipadamente en 1966, cuando después de una serie de huelgas y grandes manifestaciones de grupos peronistas, cuando había elecciones a finales del año 65, él permitió que el peronismo participara en esas elecciones. El peronismo triunfa, eran elecciones legislativas, el peronismo triunfó en esas elecciones y vamos a ver que los militares no le perdonan esto a Ilia, que a pesar de que no había hecho ningún pacto con el peronismo como sí lo había hecho Frondizi, o sea, no tenía que devolverle la legalidad o levantar la proscripción porque era algo que, digamos, a la que se había comprometido, para nada. De hecho, gran parte de los radicales del pueblo estaban a favor de que continuara la proscripción. Vamos a ver que Ilia, como un tipo fiel a sus principios, fiel a promover las libertades del pueblo, propone que en la elección del 65, elección legislativa, participe el peronismo. Los peronistas triunfan. Cuando digo los peronistas, obviamente sin Perón, Perón todavía estaba en el exilio, y de esta manera vamos a ver que eso los militares de aquel momento no se lo perdonaron y le hicieron un golpe de estado que se empieza a plantear ya, se empieza a organizar para el mismo año 1965, y ya en el año 66 lo terminan sacando del poder a Ilia. Vamos a ver que muchos años después, en la historia argentina, muchos sectores, sobre todo el mismo periodismo, se terminó arrepintiendo de haber boicoteado tanto esta gestión de gobierno, e inclusive terminaron reconociendo que, bueno, que el gobierno de Ilia no había sido tan malo como ellos lo anunciaban o lo criticaban en esos medios de comunicación. Lo cierto es que cuando sacan del poder a Ilia en 1966, se inaugura una nueva dictadura militar autodenominada por los mismos militares que tomaron el poder como Revolución Argentina. Ese gobierno militar transcurre entre 1966 y 1973, pero
no gobierna siempre, digamos, el mismo presidente militar, sino que se van a ir sucediendo diferentes presidentes militares en ese periodo.